Del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras, de Gustavo Robert, Addio Sargento Strazzoni. El taller era un juntadero de retazos de vidrio, tierra, telarañas, cuadros colgados y amontonados contra la pared. Tenía el tamaño de un garage. El joven llevaba el diploma otorgado por el Comando de la Infantería de Marina certificando su participación en Malvinas. Mientras el dueño del local atendía a una clienta que no decidía qué marco poner a una horrible pintura de un payaso llorando, el ahora teniente de corbeta de Infantería de Marina Gustavo Richards, quien era aficionado al arte, se puso a curiosear los cuadros apenas visibles por el polvo que tapizaban las paredes. Colgado entre varios retratos de olvidadizos clientes que nunca los retiraron, vio un cuadro que llamó su atención. En un mismo marco había dos diplomas, uno escrito en alemán, firmado por el mariscal Erwin Rommel, comandante de las Afrika Korps, y otro en italiano, con la rúbrica del mariscal Rodolfo Graziani, virrey de Etiopía y comandante de las tropas italianas en toda África. Dos verdaderas leyendas de la historia militar. El diploma alemán acompañaba a una cruz de hierro de segunda clase, el italiano a una cruz al valor militar. Entre ambos, una foto en blanco y negro de un muchachito sonriente de unos 23 años, vestido con uniforme africano y apoyado sobre el capó de una camioneta Morris. Ambas condecoraciones habían sido otorgadas al sargento Giovanni Strazzoni. Finalmente, luego de mucho cambiar de ideas, la clienta se retiró. El propietario, de unos 65 años, delgado, de mediana estatura y mirada bondadosa, le preguntó con acento italiano qué necesitaba. Richard le entregó el diploma y pidió que lo encuadrara con un marco elegante, pero discreto. ¿Usted fue a Malvinas?, preguntó el hombre mirándolo con interés. Sí, con el BIM-5. ¿El de aquella foto es usted? Sí, yo también fui a la guerra. Estuve en África 3 años. Fui radiooperador de la 101 División Motorizada, Trieste, que era la que le daba el apoyo logístico a la 132, la División Ariete. Sorprendido, Richard preguntó, ¿pero por qué andaban en una camioneta Morris? Mire, le cuento. A nosotros nos dijeron que íbamos a Albania. Teníamos todo el equipamiento para el invierno en los Balcanes. No sé si fue por una cuestión de secreto militar o qué, pero el barco se dirigió a Libia. Llevamos uniformes de invierno, entonces en cada cuartel inglés que tomamos nos vestimos con los uniformes de ellos. Lo mismo pasaba con los vehículos. Al tiempo llegaron nuestros abastecimientos. ¿Usted habla de la famosa división blindada que llevó Graziani a África? El mariscal Graziani fue el primero en poner tanques en el desierto. ¿Lo conoció?, preguntó Gustavo con más interés, porque era un ferviente lector de la historia. Sí, era un soldado con todas las letras, dijo, sacando pecho don Juan. Qué extraño. No se ofenda, pero los libros de historia pintan a Graziani como un inepto al que Mussolini le ordenaba atacar Egipto y nunca se decidió a hacerlo. El veterano lanzó un suspiro y dijo, ¿sabe qué pasa? Mussolini estaba en Roma, sentado en su despacho. No tenía ni idea de cómo era África. Entre el puerto de Bengasi y Tobruk había 550 kilómetros de arena. Si conquistábamos, después no teníamos posibilidad de mantener el apoyo logístico para sostener las posiciones. Es verdad. A la historia siempre la escriben los ganadores, respondió el joven. Fíjese, a usted le enseñaron que Hitler era un asesino, Mussolini un payaso y Hirohito un monito japonés. A nosotros nos decían que Stalin era un asesino, Churchill un borracho y Roosevelt era un inválido. Bueno, es verdad, Stalin mató a más de 12 millones de rusos. Las borracheras de Churchill son muy conocidas y Roosevelt sufría poliomielitis. ¿Y cómo le dieron esas dos condecoraciones? La mente de don Giovanni voló en el tiempo y lugar a África en 1942. Ya hacía un año que habían sido trasladados a Trípoli, capital de Libia, la antigua Tripolitania del Imperio Romano. El comando de la división Trieste estaba reunido en un salón del cuartel. Su titular exponía y la oficialidad estaba sentada en pleno, observando un gran mapa. Strazzoni y 2 o 3 más
eran los únicos suboficiales presentes en la reunión. Y él era quien operaba el radio del comando o de la división, por lo tanto debía conocer los planes al igual que los oficiales. Nombre código de la operación: Venecia. Ambas divisiones debían desplazarse hacia las hondonadas de Bir Hakeim para abrir una brecha en el campo minado por los británicos, de modo de establecer una vía alternativa para enviar abastecimientos al Afrika Korps de Rommel, su aliado. Strazoni, como sargento, era el jefe de un vehículo, uno abandonado por los ingleses en su retirada, donde se transportaba un equipo de radio de corto alcance. Los tripulantes eran él, el cabo comunicante Alfio Pugliese, y dos soldados, Carlo Giorgetti y Domenico Marangoni. El sargento era parmesano, Pugliese de Siena, Giorgetti milanés, y Marangoni, como buen napolitano, era el tenor de la compañía, pues no existía en Nápoles alguien que no supiese cantar. El juvenil Giovanni contaba con el mapa donde se había claramente registrada la ruta a seguir por la columna de cientos de vehículos que realizarían la operación. Llevaba también los códigos secretos de radio y las frecuencias con que los italianos se comunicaban para coordinar cada movimiento. Antes del inicio del desplazamiento les habían indicado el orden de marcha, velocidad, distancia entre vehículos y les habían distribuido alimentos y combustible para un día. A las 5:30 de la mañana los motores de la gigantesca columna se encendieron. Los hombres se embarcaron en sus vehículos y se dio la orden de marcha. Era apenas el amanecer y todavía se sentía el intenso frío de la noche sahariana. Giovanni, sentado al volante, se frotó las manos, miró a los tres hombres de su vehículo, puso primera y comenzó a avanzar manteniendo la distancia y velocidad indicadas por las órdenes que se le habían impartido con antelación. Él era el único que sabía manejar, pues los cabos Pugliese y Giorgetti eran campesinos, venidos de familias sumamente pobres, y Marangoni era pescador. A diferencia de la actualidad, no era tan común en el año 42 tener un auto familiar, por lo tanto ninguno de los tres acompañantes podía conducirlo. Pesadamente los vehículos avanzaban por la huella a través del desierto con rumbo sur. El sol empezó a asomarse por la izquierda, lo que aprovechaba el acompañante, a quien le daba de lleno en el rostro. Giovanni iba a la derecha, pues la Morris tenía volante invertido a los autos del resto de Europa, por el hecho de que en Inglaterra se circula por la izquierda. «Ma che freddo questa maledetta macchina con il volante a destra», protestaba por el frío matutino. El sol desértico empezó a subir y el calor a aumentar sin piedad. Al llegar el mediodía, luego de 2 paradas de rutina, la temperatura superaba los 44 grados. Las protestas ahora eran por el calor y la tierra que ya cubría los rostros de todos, dejando la marca de las antiparras a modo de antifaz. El sudor y el polvillo eran una careta de barro finísimo que cubría las frentes y mejillas de todos. «Porca miseria, questo sole di merda», seguía protestando el sargento. Avanzada la tarde, los muchachos venían tranquilos, hablando de sus recuerdos en la amada península, cantando canzonetas con Marangoni, el tenor del grupo, y sin mayores contratiempos. Repentinamente el volante dio un sacudón obligando al sargento Strazoni a aferrarse con fuerza para controlar que no se le cruzara en la huella. Un neumático delantero reventó y la llanta se clavó literalmente en la arena. Estacionó a un costado del camino para no interrumpir a la gigantesca columna, que siguió su marcha según las órdenes impartidas. Se supone que un vehículo militar cuenta con los elementos necesarios para superar un percance como el simple reventón de una rueda. Los 4 ocupantes descendieron mientras la columna se perdía en el horizonte, dejando una densa nube de polvo. Strazoni estaba tranquilo, porque tenía los mapas de ruta y no sería muy complicado seguir la marcha de los cientos de vehículos que habían dejado en el suelo sahariano. «Mamma mia, con il calore questo è volente», se quejaba Marangoni por la temperatura hirviente del neumático y el calor inclemente a la tarde. Colocaron el gato para levantar la Morris, pero la arena estaba muy floja y no lograban asentarlo. A medida que trataban de levantar la camioneta, se iba incrementando el peso. El gato se hundía más en la arena, sin lograr la altura suficiente para sacar la rueda averiada y menos para ponerla de repuesto. Los gritos e insultos empezaron a escucharse a bastante distancia.
Entretanto, Marangoni cantaba como si estuviera recogiendo la red en la bahía de Nápoles. La música ponía más nervioso al sargento, que no dejaba de gritar. Era realmente la escena de una típica película neorrealista italiana. Tardaron bastante tiempo en poder asentar el gato, puesto que no dejaba de hundirse. Finalmente, después de más de una hora de lucha, lograron reemplazar el neumático. En el horizonte se vio una nube oscura que avanzaba hacia ellos. Sin aviso alguno, una tormenta de viento y arena llegó hasta donde estaba la Morris a poco de haber reiniciado la marcha. Giovanni detuvo el motor, pues no se veía absolutamente nada y el polvo entraba por todos lados. Debían cerrar la boca y ponerse pañuelos en la cara para no respirar arena. En unos 20 minutos se disipó el temporal. Se limpiaron los rostros, como pudieron, y continuaron marchando sobre una huella casi invisible. Ya había pasado 1 hora y media desde el reventón. El sol empezaba a disminuir su luminosidad y cada vez se hacía más dificultoso distinguir la senda que el intenso viento casi había borrado. El crepúsculo fue corto. Las luces del vehículo se hicieron necesarias para ver el contorno del camino, hasta que Strazzoni, con buen criterio, decidió detener la marcha para no salir de ruta y perderse en la inmensidad del desierto libio. Se colocaron sus abrigos porque el frío comenzó a apretar y se dispusieron a dormir. El sargento organizó las guardias para velar el sueño de los 4. Turnos de 2 horas cada uno, comenzando por Marangoni, seguido por el cabo Pugliese, luego Giorgetti y finalmente él. Mantenerse despierto era una preocupación grande para todos, pues podía sorprenderlos una patrulla enemiga, y si eran australianos, amanecerían con una sonrisa de oreja a oreja hecha a cuchillo debajo del mentón, ya que eran famosos por los sanguinarios. Durante la noche, una leve brisa terminó de borrar la huella. Apenas empezó a clarear, Giovanni tomó la carta de navegación e intentó determinar el lugar donde habían pernoctado. Con brújula, mapa y anteojos largavista buscó puntos de referencia para triangular en el papel. Era todo muy confuso y no lograba identificar en su cartografía ningún elemento que pudiera ser reconocido en el terreno. Hizo todo en forma aproximada sin tener certeza alguna de la exactitud de sus estimaciones. Se jugó a cara o cruz y supuso una distancia aproximada al próximo punto de chequeo. Era un sitio fácilmente identificable desde donde tomaría un nuevo rumbo prefijado. La superficie del suelo era prácticamente homogénea. Determinó el rumbo, 175, y siguió esa línea con la esperanza de llegar a buen destino. Alrededor de las 9 de la mañana encontraron algo inesperado. Frente a ellos se extendía una línea de señales de campo minado atravesando lo que se suponía que era la ruta correcta. Algo había salido mal en las estimaciones. Los campos minados se marcan claramente para que el enemigo no se introduzca en ellos. Son como barreras para evitar que nadie atraviese un determinado territorio en virtud del riesgo de volar por el aire. Además, generalmente se instalan en forma de peine, por lo que Strazzoni, sabiendo que el gran límite entre los aliados y las tropas del eje corría de norte a sur, se imaginó que ese campo que corría de este a oeste sería uno de esos dientes, del enorme peine de explosivos. Se dijo a destra y comenzó a avanzar bordeando las señales hacia el oeste. La preocupación aumentó, porque ya había hecho el segundo reabastecimiento de combustible. No quedaban bidones llenos y el indicador del tablero señalaba menos de un cuarto de tanque. No fuera a ser que se quedaran tirados en medio de la nada. Tal vez por suerte, por un rezo silencioso dicho por uno de los 4, o porque los dioses romanos se apiadaron del grupo, vieron frente a ellos a la distancia un tanque abandonado con la oruga destrozada y la torreta fuera de su posición. Era un MK2 Matilda, averiado durante la retirada inglesa. Por lo tanto, si tenía combustible sería útil en la Morris. Detuvieron la camioneta y revisaron el interior. Encontraron un cajón con botellas de leche y otro repleto de botellas de cerveza bitter. La capacidad de carga del combustible del Matilda era más de 350 litros, de los cuales quedaba más de la mitad. Llenaron todos los bidones y el tanque de la camioneta y se dispusieron a continuar la marcha, esperando hallar el fin del campo minado para doblar nuevamente hacia el sur
donde se suponía que habían ido el resto de la división. Había pasado el mediodía. La comida y el agua, a pesar de haber sido racionados, empezaban a escasear. Finalmente, la línea de minas se interrumpió, y tal como creía correcto Strazoni, volvió a tomar el rumbo original de marcha. En el horizonte, nada, y del agua no quedaba ni una gota. A partir de ese momento, los tres acompañantes empezaron a tomar cerveza, y Strazoni, como conducía, leche cortada, pues a pesar del asco que le producía la sed, lo obligaba a beberla para evitar una deshidratación debido al inmenso calor del desierto. A las pocas horas, la escena de una obra tragicómica. Tres borrachos cantando, conducidos por un preocupado sargento que los insultaba, y cada 10 minutos tenía que bajar a defecar porque la leche en descomposición le daba diarrea. Llegó nuevamente la noche y el frío. Detuvieron otra vez la marcha para reponer energías. Las guardias se organizaron en forma inversa que la anterior. Primero Giovanni, luego Giorgetti, Pugliese y finalmente Marangoni. El sargento las organizó así porque él era el único fresco y prefirió darle oportunidad a los borrachos para que durmieran antes de tomar la guardia. El riesgo de ser atacados por el enemigo lo mantenía despierto a pesar del cansancio. Cubrió la guardia hasta las 2 de la mañana para que su relevo se le pasase la borrachera. El resto de las horas durmió tranquilo, pues todos habían dormido la mona, aunque fueran unas horas. Volvió a amanecer y nuevamente el calor. Continuaron su avance hacia el sur y a poco de haber reiniciado la marcha vieron en el horizonte la silueta de un avión en tierra. Con los anteojos binoculares, el sargento observó la cruz esvástica en el timón de dirección y sobre la rueda del tren de aterrizaje 2 hombres sentados. Se acercaron a la aeronave. Los pilotos de la Luftwaffe se sintieron aliviados pero preocupados a la vez porque era una camioneta inglesa. Habían sacado sus pistolas Walter P-38 para defenderse de un eventual ataque. Al ver que eran italianos, sonrieron amablemente y les empezaron a hablar en alemán. Guten Tag, ich bin der Oberleutnant Johann Weissmuller und mein Kamerad ist Leutnant Günther Meinbruck. Wir hatten einen Notfall. Se presentaron y quisieron explicar que habían tenido un aterrizaje de emergencia. Non parliamo tedesco, dijo Giovanni haciendo seña de que no hablaban alemán. Se comunicaron como pudieron. Al no poder informar a sus mandos, ambos pilotos, que ya llevaban 2 días allí, se habían sentado a la sombra del avión con la esperanza de ser encontrados o sorprendidos por la muerte. Reabastecieron la reserva con combustible del avión y se acomodaron como pudieron para continuar camino con los alemanes que sabían la ubicación exacta del lugar donde estaban. Continuaron con rumbo sur apretados, pero con el humor intacto. Un par de horas más tarde arribaron a un fuerte en el medio del desierto. Sus paredes reflejaban claramente que era una edificación construida en el siglo XIX. Estaba totalmente deshabitado, había claros rastros de que había estado ocupado hasta horas antes de su llegada. Todo estaba limpio, como si se hubiera interrumpido la actividad de golpe, hacía no más de 2 o 3 horas. Se abocaron a buscar comida y algo fresco y sano para beber. Ni cerveza bitter ni leche en descomposición. Los oficiales alemanes revisaron las oficinas. No había ninguna documentación de importancia ni nada que diera una pista del motivo del abandono del lugar, ni que sirviera para deducir hacia dónde se dirigían los originales ocupantes de ese edificio. Seguramente, ante el avance de las tropas del eje, los británicos decidieron trasladarse a retaguardia, abandonando el cuartel prácticamente intacto. Strazoni hizo lo propio, pero tampoco encontró nada. El resto del grupo tomó por asalto el almacén de alimentos y se dieron un verdadero banquete al que luego se sumaron Strazoni, Weissmuller y Meinbruck. Los 6 jóvenes disfrutaban de su festín entre risas, bromas y canciones. Weissmuller y Marangoni cantaban a dúo Santa Lucia, el primero en alemán, el otro en italiano. Si bien Weissmuller era un aceptable barítono y el tono de ambas voces era armonioso, la misma estrofa cantada en 2 idiomas distintos simultáneamente no sonaba para nada bien al oído. Ni los alemanes comprendían la letra en italiano, ni los italianos entendían el texto en alemán. Sin embargo, era muy divertido, pues a pesar del sufrimiento y del dolor
que causa una guerra, el ser humano encuentra siempre oportunidad para alegrar el espíritu y conservar la esperanza de volver al calor del hogar y la familia. Habían transcurrido algo más de 50 minutos, momento en que se empezaron a oír motores, y por los portones del cuartel entraron un par de Kübelwagen, de Volkswagen, los famosos jeeps alemanes fabricados con la base del escarabajo. A bordo llegaron los exploradores de un regimiento de avanzada del ejército alemán. Los soldados, tanto más sucios que los italianos, descendieron de sus vehículos y exigieron arma en mano que se identificaran. Los oficiales de la Luftwaffe no tardaron en hacerlo, ante lo cual el jefe de la patrulla se paró en posición de firme y tacazo mediante saludó militarmente presentándose con nombre, grado y unidad. Pocos minutos después llegó el comandante del regimiento. Lo primero que hizo fue preguntar a los pilotos quiénes eran estos italianos. Los dos oficiales rescatados por Strazzoni informaron a su superior que los habían encontrado en medio del desierto luego de un aterrizaje de emergencia, pero que no tenían la certeza de si eran o no quienes decían ser. Tampoco podían justificar por qué andaban en un vehículo inglés. A punta de pistola, los 4 hombres de la camioneta fueron llevados al calabozo. Protestaban con indignación, pero nadie les entendía nada. Se acercó un oficial originario del sur de Austria, que actuó como traductor. El sargento mostró su identificación y brindó la información necesaria para que verificaran lo dicho. Automáticamente el equipo de radio del regimiento recién arribado se comunicó con el comando del Afrika Korps para que se encargaran de comprobar la información dada por Strazzoni y su gente. Al día siguiente, luego de una cómoda noche en el calabozo, llegó la noticia aliviadora. La división Trieste había confirmado que el sargento Giovanni Strazzoni y 3 hombres más habían sido dados por extraviados 3 días atrás. Lo sacaron del calabozo, le facilitaron abastecimiento y le indicaron el camino que debían tomar para reencontrarse con su división. Contentos por haber terminado la odisea, los 4 italianos emprendieron el regreso nuevamente en la Morris. El clima era muy bueno. Esta vez los 4 entonaban O Soldato Innamorato, o El Soldado Enamorado, la legendaria canción napolitana escrita en 1915. Cada uno de ellos cantaba pensando en su amor lejano. Giovanni soñaba con Bianca, la novia de 18 años a la que en el tiempo que estuvo en África vio una sola vez. Al retornar a la península se casaron y ella lo acompañó hasta que la muerte los separó por una maldita leucemia, cuando ya vivían hacía años en Argentina y tenían su única hija con 10 años de edad. Al mediodía, desde lejos divisaron felices, ondeando en el campamento il tricolore, la bandera italiana. Grande fue su sorpresa cuando al presentarse en la guardia del comando de división, los detuvieron y los volvieron a meter en el calabozo. Strazzoni estaba totalmente confundido. Apareció su jefe y con gesto adusto le informó oficialmente que serían sometidos a corte marcial por sospecha de traición al duce y al rey. Claro, los mandos italianos solo sabían que habían desaparecido hacía más de 3 días y que sus aliados los habían encontrado en un cuartel recién abandonado por los ingleses. ¿Qué seguridad tenían que todo eso no había sido una maniobra para entregar al enemigo claves de comunicaciones, frecuencias y otra información? Después de todo, los alemanes solo sabían de la actividad de ellos durante los últimos 2 días. Los dejaron a los 4 incomunicados con el exterior y lógicamente impedidos de hablar entre ellos. Su jefe, el coronel Giuseppe Pizzono, estaba sumamente contrariado, pues apreciaba a Giovanni. Pero si las sospechas se confirmaban, sería no solo una traición en lo personal, sino que irían directamente ante el pelotón de fusilamiento. Así lo contemplaba el Código de Justicia Militar para esos casos. En su fuero más íntimo estaba muy dolido, pues él mismo había otorgado a Strazzoni la Cruz al Valor Militar italiana. Recordaba que durante una batalla nocturna la artillería inglesa había cortado el cable que comunicaba la división con uno de sus regimientos. Y en medio del tiroteo, el joven parmesano se había presentado voluntario para verificar el recorrido de toda la línea de comunicaciones entre ambos comandos, cargando en la espalda el carretel de cable
para reemplazarlo donde fuera necesario. Quien no ha vivido la guerra no tiene conciencia del enorme riesgo que corre un soldado en una misión de esa naturaleza, pues es uno de los blancos más apetecidos por los francotiradores enemigos. Su desempeño y entrega le había hecho merecer esa condecoración, por lo cual el coronel Pizano rogaba que fuera inocente. Por la mente de los 4 reos cruzaban miles de temores y millones de dudas. Con la cabeza gacha y en total silencio, el sargento oraba esperando la ayuda divina. Se nombró un oficial defensor, un fiscal y el comandante de la división ofició de juez. Ambas partes expusieron sus respectivos alegatos en un juicio donde reinaba el pesar, pues Strazoni y sus muchachos gozaban del aprecio de toda la oficialidad. Era doloroso, pero entre soldados el deber tiene que ser antepuesto a todo sentimiento. Las exposiciones de ambas partes se prolongaron por horas, mientras el calor sofocaba en la carpa designada como juzgado. Finalmente, el juez dio el veredicto. Se basó en el principio de indubio pro reo, es decir, les cupo el beneficio de la duda. No había evidencia de su inocencia, pero tampoco de su culpabilidad. Por lo tanto, ante el alivio de todos, el general comandante de la división declaró inocentes a los 4. El sargento Giovanni Strazoni, el cabo Alfio Pugliese y los soldados Carlo Giorgetti y Domenico Marangoni se reintegraron a sus puestos sin máculas en las fojas de servicio. Pasado el susto, volvieron a ser los muchachos que eran antes y se encargaron de hacer saber a sus compañeros la odisea vivida. Una tarde, un par de meses después, llegó al comando de división otro Kübelwagen. El chofer traía un sobre para el coronel Pizano. El oficial miró su remitente y se sorprendió. Llamó a Giovanni y lo interiorizó del contenido del sobre. 3 días después, en el comando de la Afrika Korps, formado entre docenas de soldados alemanes, el sargento Giovanni Strazoni recibía de manos del mismísimo Erwin Rommel, el zorro del desierto, la cruz de hierro por haber salvado de una muerte segura a 2 pilotos de la Luftwaffe. Al terminar el relato, Gustavo Richards y don Juan ya compartían sendos vasos de gancia sentados en el interior del taller. El cuadro tapado de tierra permaneció colgado con sus 2 medallas hasta que la muerte sorprendió, dormido una noche, al viejo soldado italiano. El veterano de Malvinas asistió a su funeral vestido con su uniforme de gala y rindió honores al féretro como correspondía a un camarada y veterano, con el saludo militar y con un nudo en la garganta. Lo despidió entre dientes diciendo: «Adiós, sargento Strazoni». Muchas charlas regadas con aperitivo habían forjado una linda amistad entre 2 hombres que, a pesar de la gran diferencia de edad, compartieron el honor de haber combatido por su patria. Uno en el gélido frío austral, el otro en el calor sofocante del desierto.